La monarquía. Punto 1. La forma política del Estado. Dice, el artículo 1.3 de la Constitución española dispone: la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Dice, se puede afirmar que la forma política es un concepto que engloba tanto las formas del Estado como las formas de gobierno. Por formas de gobierno suele aludirse al sistema de relaciones que pueden establecerse entre los diversos órganos constitucionales del Estado. A su vez, dentro de las formas de gobierno, cabe efectuar una distinción entre los sistemas de gobierno parlamentario, presidencial y de asamblea, y las formas de gobierno stricto sensu, que afectarían al carácter electivo o no de la suprema magistratura del Estado. Esto es, a la distinción entre monarquía y república. En cambio, por formas de Estado se entiende el sistema de relaciones que se puede producir entre los elementos constitutivos del Estado: territorio, pueblo y poder. Dentro de ellas podría hablarse de formas jurídicas del Estado, que afectan a la distribución territorial del poder político, y de formas políticas del Estado, que apuntan a las relaciones entre los dos términos de la relación política gobernantes y gobernados, es decir, a la noción de sistema y régimen políticos. Dentro de estas últimas y prescindiendo de otras formas históricas de Estado, como pudieran ser el Estado patrimonial o el Estado policial, hay que considerar el Estado democrático liberal y sus transformaciones, el Estado autoritario y el Estado marxista. La monarquía, sin adjetivaciones, sería una forma de gobierno stricto sensu, y en su consideración de monarquía parlamentaria sería un sistema de gobierno. Punto 2. La monarquía parlamentaria. La constitucionalización de la monarquía parlamentaria es una de las novedades de nuestra Constitución. El adjetivo parlamentaria supone la traslación del poder de decisión política del monarca al Parlamento. A. Las formas históricas de la monarquía. Como es sabido, la monarquía ha desempeñado un papel trascendental en el proceso de formación del Estado moderno, de tal forma que la aparición histórica de este, a partir del Renacimiento, no puede ser explicada sin el análisis de aquella. Ahora bien, como toda institución y también como el propio Estado, la monarquía ha presentado diversas formas históricas que, prescindiendo de las formas arcaicas de monarquías teocráticas y patrimoniales, se pueden agrupar en las siguientes. A. La monarquía absoluta, que supone que el rey realiza todas las funciones públicas principales del Estado, estando las demás instituciones en una situación de dependencia y de jerarquía frente a él. El soberano se identifica sin llegar a ser una monarquía patrimonial con el Estado, produciéndose una simbiosis entre ambas voluntades. B. La monarquía limitada, que tiene sus orígenes en el modelo británico. Esta forma histórica supone que el monarca se va desprendiendo de una serie de poderes y atribuciones que van siendo asumidos por otros órganos. El monarca, si bien se ha limitado en el ejercicio de su poder, continúa conservando una efectiva posición de preeminencia en la formación de la voluntad estatal. C. La monarquía constitucional se sitúa, al igual que la anterior, dentro del proceso de limitación del poder real, pero, a diferencia de aquella, aquí no existe ninguna presunción genérica de poder en favor del monarca, sino que éste, al igual que los demás órganos, tiene los poderes que taxativamente le atribuye el ordenamiento jurídico. D. La monarquía parlamentaria implica, finalmente, el último estadio de la evolución histórica de las monarquías. Como consecuencia de la introducción y desarrollo del principio democrático, el rey ya no conserva ningún poder de decisión, pues el centro de la dirección estatal ha pasado a manos del Parlamento y, a través de este, al gobierno. La existencia de una monarquía parlamentaria implica no solamente la subordinación de esta a la Constitución, sino también que el monarca no forma parte de ninguno de los poderes del Estado, careciendo de cualesquiera poder de decisión política, pues sus funciones deben ser consideradas siempre como actos debidos y nunca como actos discrecionales. Como señaló Thiers, el rey reina pero no gobierna. B. El proceso de instauración de la actual monarquía española. La actual monarquía española no debe su existencia
aún si su legitimidad democrática a la Constitución de 1978. Las leyes fundamentales franquistas configuraron una monarquía que parecía responder a los principios y esquemas de la monarquía limitada. El monarca personificaba la soberanía, tenía potestad legislativa y ostentaba el poder ejecutivo. Posteriormente, durante la transición política, la posición de la monarquía se ve reforzada por la Ley para la Reforma Política, que implicaba la atribución al rey de poderes más amplios que los contemplados en las propias leyes fundamentales, pareciendo concebir la existencia de una monarquía presidencialista. Con ello, se posibilitaba, y así fue en cierto modo, que la monarquía actuase como factor del cambio político, pero también pudo suponer en un momento un serio obstáculo en el proceso de democratización de la misma. Junto a este aumento de poder que supuso para la monarquía la ley para la reforma política, y pese a no haberse producido una ruptura con la legalidad anterior, la actuación del monarca distó mucho de responder a los esquemas legales que proporcionaron su instauración. No obstante, aún no se podía decir que la monarquía se encontrase legitimada, ya que, por un lado, faltaba la legalidad histórica, que no se produce hasta 1977 con la renuncia de don Juan de Borbón a sus derechos dinásticos, y por otro, faltaba la legitimidad democrática, que únicamente se produce con la aprobación de la Constitución por el pueblo español. Punto 3. La configuración de la corona. La expresión corona, que figura como encabezamiento del título segundo, presenta una novedad del texto constitucional, ya que en nuestras constituciones monárquicas utilizaban la expresión del rey y sus ministros. La corona es la denominación específica de un órgano constitucional, la jefatura del Estado. Es decir, estamos en presencia de un órgano constitucional que presenta especial características en relación con los demás órganos constitucionales, lo que conlleva a la singularización de la misma dentro de nuestra estructura constitucional. A. El rey. Nuestra Constitución establece una monarquía hereditaria que, en líneas generales, no presenta novedades importantes, ya que el contenido del artículo 57 se opone a una continuación de la tradición española. Enlazando con la Constitución canovista de 1876, algunos de cuyos preceptos se repiten casi literalmente, y a través de ella con los demás textos constitucionales del siglo XIX, no obstante, la configuración de la monarquía hereditaria presenta algunas particularidades a las que es preciso referirse. 1. El rey, en cuanto a personificación de la corona, debe ser considerado como un órgano constitucional, aunque su régimen jurídico sea muy diferente del de los demás órganos constitucionales que expresan la unidad del Estado. 2. La referencia expresa a la persona del actual monarca debe ser entendida en dos sentidos, íntimamente ligados entre sí. Por un lado, señalar que su posición dimana de la Constitución, y por otro, que ésta supone la legitimación democrática de su propia existencia anterior a la norma constitucional. 3. El orden de sucesión al trono sigue las reglas clásicas del sistema castellano. En caso de fallecimiento o abdicación del rey, la sucesión se produce de forma automática a favor del heredero. Según nuestra Constitución, la corona de España es hereditaria en los sucesores de don Juan Carlos. Tres principios rigen la sucesión: el de primogenitura, el de masculinidad y el de representación. Quiere ello decir que se prefiere la línea directa, que une a personas que descienden unas de otras, a la colateral, que une a personas que proceden de un tronco común. En la misma línea, el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado, el hombre a la mujer, y en el mismo sexo la persona de mayor edad. Se ha planteado la necesidad de reformar la Constitución para suprimir el principio de masculinidad. Esta cuestión fue abordada en su momento por el Consejo de Estado, y en efecto, en marzo del 2005 el Gobierno remitió a aquella institución una petición de informes sobre la reforma constitucional en relación a la sucesión de la corona, proponiendo la supresión de la preferencia del varón en la sucesión del trono establecida en el artículo 57.1.
preferencia que según el Ejecutivo es consecuencia de una tradición histórica, que comporta la pervivencia de una discriminación de la mujer, siendo una reforma que responde al sentir muy ampliamente mayoritario del pueblo español. El dictamen emitido finalmente por el Consejo de Estado parte de la premisa de la igualdad de la mujer y hombres como principio universalmente reconocido y básico del ordenamiento español, expresando no obstante que la futura reforma constitucional habría de salvaguardar expresamente los derechos del actual príncipe de Asturias, siguiendo para ello el ejemplo de otras monarquías europeas. 4. La intervención de las Cortes en el orden de sucesión se produce en dos momentos diferentes. Una, para resolver las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que se pudiera producir. Artículo 57.5. Que las Cortes Generales resolverán mediante la ley orgánica. Y otra, para proveer la sucesión a la corona cuando se hubiera extinguido todas las líneas llamadas en derecho. 5. Nuestra Constitución contiene reglas específicas sobre los posibles herederos a la corona. Así, en lo referente al heredero se constitucionaliza su dignidad de príncipe de Asturias, regulándose el juramento del mismo. Artículo 61.2. Cuando alcance la mayoría de edad, que se produce a los 18 años, como para todos los españoles ante las Cortes Generales. Por el otro lado, y esto afecta a todos los que tienen el derecho al trono, el artículo 57.4 establece su exclusión del mismo cuando contrajera matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales. Hay que destacar que el matrimonio de los sucesores al trono no necesita la autorización del rey y de las Cortes, sino que pueden contraerlo siempre que no exista expresa prohibición de ambos. También hay que referirse a la situación de la reina consorte y del consorte de la reina, a quienes el artículo 58 impide asumir funciones constitucionales a excepción del supuesto de la regencia. Pese a lo que pudiera parecer, la situación en ambos supuestos no es exactamente la misma, teniendo una mayor relevancia de la reina consorte con el consorte de la reina, ya que no tiene la consideración de rey. B. La regencia. También en esta cuestión nuestro texto fundamental debe ser considerado, en líneas generales, como una continuación de nuestros precedentes históricos. Según la Constitución, las situaciones que posibilitan la existencia de regencia son dos: la menor de edad y la inhabilidad del rey. En lo referente a la minoría, la regencia estará desempeñada por el padre o la madre del rey y en su defecto, el pariente mayor de edad próximo a suceder en la corona, según el orden establecido de la Constitución, artículo 59.1. Por lo que se refiere a la inhabilitación del rey, se requiere que ésta sea reconocida por las Cortes Generales, entrando a ejercer la regencia el príncipe heredero, así fuere mayor de edad, y si no lo fuere las personas previstas en el apartado anterior, hasta que éste alcance su mayoría de edad. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la regencia, será ejercida por quienes nombren las Cortes, y se compondrá de 1, 3 o 5 personas que deberán ser españoles mayores de edad. La regencia actual como auténtico jefe del Estado, con todas las atribuciones que la Constitución predica del monarca, ya que incluso está obligada a prestar el mismo juramento que éste. Su duración se encuentra en funciones de los distintos supuestos en el caso del menor de edad, hasta que el rey cumpla los 18 años, y en el supuesto de la inhabilitación, hasta que las Cortes aprecien que ésta ha desaparecido, siempre que el príncipe heredero no hubiera alcanzado la mayoría de edad, en cuyo supuesto la regencia será desempeñada por éste. C. El tutor del rey. En los supuestos de minoridad del rey, además de la necesidad de la regencia, el artículo 60 contempla la figura del tutor para la protección de los derechos e intereses del rey en tanto menor de edad, y cuyo cargo es incompatible con el de regente, excepto si la desempeña el padre, la madre o los ascendientes directos del rey, y con todo cargo o representación política. La Constitución contempla diversas clases de tutoría. 1. Tutoría testamentaria.
consistente en que el rey difunto hubiese nombrado en su testamento al tutor del rey menor, que, como en todos los casos, habrá de ser mayor de edad y español de nacimiento. 2. Tutoría legítima, que corresponda en defecto de la testamentaría al padre o madre del rey, mientras que permanezcan viudos. 3. Tutoría parlamentaria, nombrada por las Cortes Generales entre cualquier español de nacimiento mayor de edad, que no ocupe cargo o representación política alguna. Son de aplicar aquí las mismas consideraciones efectuadas en el caso de la regencia nombradas por las Cortes. Punto 4. Las funciones del rey. El análisis de las funciones del rey constituye el instrumento más adecuado para fijar su posición constitucional en el marco de un sistema de gobierno parlamentario. Según el artículo 56.1, el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de la subcomunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. En concepto, concibe al monarca desde un triple punto de vista: A, como símbolo de la unidad y permanencia del Estado; B, como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones; C, como el más alto representante del Estado en las relaciones internacionales. Especial relevancia adquiere su consideración como árbitro y moderador, lo cual puede ser interpretado como la aceptación de la teoría del poder moderador, que suponía la asunción por parte del rey de una serie de funciones residuales para el ejercicio de su posición constitucional. Es decir, se plantea la importante cuestión de si las funciones del monarca son de dos tipos: unas, las atribuidas expresamente por la Constitución y las leyes y que aparecen fundamentalmente enumeradas en el artículo 62, y otras que no aparecen enumeradas y que el rey las ejerce debido a la posición constitucional que le otorga el artículo 51.1. Su posición constitucional como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones únicamente puede desarrollarla por medio de la competencia expresamente atribuidas. No se trata, por tanto, de la existencia de dos tipos de funciones, sino sólo de unas facultades expresamente atribuidas para el ejercicio de la posición constitucional reservada al monarca. Por este motivo, puede decirse que todas las funciones del rey deben ser consideradas como actos debidos. De cualquier modo, ello no excluye la facultad siempre reconocida a los monarcas, por influencia del sistema británico, de coadyuvar a la mayor estabilidad gubernamental y al funcionamiento regular de las instituciones cuando éstas lo requieren. A las funciones del rey se requieren los artículos 62 y 63 de la Constitución. A. El rey y las Cortes. Respecto a las relaciones del monarca con las Cortes, ha de hacerse mención a las siguientes funciones. A. La sanción y promulgación de las leyes. Ciertos sectores doctrinales han visto con recelo el hecho de que se atribuya al rey la sanción de las leyes, pues consideran que de esta forma el monarca participa mediante el ejercicio de la potestad legislativa en la formación de la voluntad estatal, lo cual constituye un elemento propio de la monarquía constitucional y limitada. Ello sería cierto si la sanción de las leyes implicase al menos una de estas dos condiciones: por un lado, la posibilidad de no sancionarlas, es decir, el reconocimiento de veto real, aunque fuera con carácter suspensivo. Existe por otra parte en la mayoría de los estados monárquicos, aunque de hecho no se ejerza, y en casi todos los republicanos, y por otro que fuese un acto libre y discrecional del rey. Ninguna de las dos condiciones aparece permitida por nuestra Constitución, ya que se trata de un acto debido sometido a referendo. En efecto, el artículo 91 señala que el rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales. Así pues, lo único que puede admitirse es la posibilidad de retrasar la sanción durante esos 15 días. Pero esto tampoco es una facultad del rey, sino del titular legitimado. En este caso, el presidente del gobierno
para prestar el refrendo. B. La convocatoria de las Cortes. Esta función del rey, que también es un acto debido sometido a refrendo y sin ningún poder de discrecionalidad, únicamente afecta a la reunión de las mismas al comienzo de cada legislatura, pero no a los supuestos de las reuniones ordinarias previstas en el artículo 73, en las cuales se produce la convocatoria automática por el presidente de cada Cámara sin intervención real alguna. C. La disolución de las Cortes. Tampoco aquí cabe un poder discrecional del rey. El supuesto normal de disolución se produce cuando termina el plazo de la legislatura o cuando entra en funcionamiento la disolución anticipada del artículo 115, que es de la exclusiva responsabilidad del presidente del gobierno. El supuesto excepcional de disolución viene establecido en el artículo 99, al que ya nos referiremos más adelante, cuando analicemos las funciones del rey en la propuesta de nombramiento de presidente del gobierno. En ambos supuestos, la función del rey debe limitarse a firmar el correspondiente decreto de disolución. D. La convocatoria de elecciones. Se trata de una función absolutamente reglada que hay que poner en relación con la anterior, ya que el decreto de disolución habrá de fijar la fecha de las elecciones. B. El rey y el poder ejecutivo. En lo que atañe a sus relaciones con el poder ejecutivo, cabría mencionar las siguientes funciones. A. Proponer el candidato a presidente del gobierno. Es sin duda la función más importante atribuida al rey y a la que puede presentar un mayor margen de discrecionalidad. Ahora bien, dentro de esta función se engloban tres posibles atribuciones: la de proponer el candidato, la de nombrarlo y la de poner término a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. En estas dos últimas no cabe ningún margen de discrecionalidad, siendo un acto debido del rey. Naturalmente, todas ellas están sometidas a referendo. La propuesta de nombramiento viene regulada en el artículo 99 de la Constitución española. En este sentido, la propuesta que haga el rey jurídicamente solo tiene un límite: la consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. La discrecionalidad del rey depende mucho de la relación de fuerzas políticas existentes en las cámaras. Si hay un partido que ha obtenido la mayoría absoluta, esta discrecionalidad prácticamente no existe, pues el rey vendrá obligado, ya que así lo impone la mecánica del sistema parlamentario, a proponer candidato a presidente del gobierno al líder de dicho partido o a la cámara que éste le indique. Si, por el contrario, no hay ningún partido que haya obtenido la mayoría absoluta, el margen de discrecionalidad del rey aumenta. Sin embargo, esta tampoco es absoluta, ya que el monarca debe proponer, como así lo ha hecho en los supuestos que han tenido lugar, al líder del partido con más escaños parlamentarios, a no ser que una conjunción de las demás fuerzas políticas implicase la posibilidad de una mayor estabilidad gubernamental. De todas formas, la propia naturaleza del sistema parlamentario impone que sean los partidos los que suministren al monarca la solución más apropiada en cada momento. Con ello, la discrecionalidad del rey se ve prácticamente anulada. El candidato propuesto por el rey, una vez obtenida la confianza del Congreso de los Diputados, se convierte en presidente del gobierno, cuyo nombramiento deberá efectuar el rey como un acto debido. Igual consideración tiene el acto de nombramiento en el supuesto de una moción de censura constructiva. El rey nombrará presidente del gobierno al candidato alternativo que figure en la moción. Asimismo, el rey debe firmar el decreto de cese del presidente del gobierno en los casos en que este se haya producido. B. Nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente. Se trata igualmente de un acto formal, pues la selección y separación de los miembros del gobierno compete al presidente del gobierno. C. Ser informado de los asuntos del Estado y presidir a estos efectos el Consejo de Ministros. La presencia del rey en el Consejo de Ministros es solamente a efectos de ser informado de los asuntos de Estado, sin participación alguna en la adopción de acuerdos, cuando lo estime oportuno a petición del presidente. D. Expedir los decretos aprobados en el Consejo de Ministros.
De modo semejante a como sucede en relación con la sanción de las leyes, se trata de un acto debido, en el cual no cabe ningún margen de discrecionalidad. Ni siquiera cabe la posibilidad de que el rey se negase a expedir los decretos por el hecho de que su contenido pudiera ser contrario a derecho, pues el rey no es órgano al que corresponda controlar la adecuación de las leyes a la Constitución ni de las normas reglamentarias a las leyes. Conferir los empleos civiles, militares, honores y distinciones. Se trata de una función que no plantea especial dificultad. La Constitución señala expresamente que esta función ha de ejercerse con arreglos a las leyes. Cuestión esta que hay que poner en relación con lo dispuesto en el artículo 56.1, teniendo en cuenta además que las leyes deben limitarse a reconocer esta función, regular el procedimiento, pero no atribuir al rey márgenes de discrecionalidad que puedan proponer una virtuación de la monarquía parlamentaria. El mandato supremo de las Fuerzas Armadas. Englobamos esta función del rey dentro de sus relaciones con el poder ejecutivo, porque, como dispone el artículo 97, el gobierno dirige la administración militar y la defensa del Estado. Y es que solo a la luz de este precepto es como puede ser entendida esta función real, que por otra parte suele corresponder a los jefes del Estado. Ahora bien, el rey puede ejercer esta función con la discrecionalidad que lo hace. Por ejemplo, el presidente norteamericano, ya que se trata de un acto debido sometido a referendo ministerial, por tanto, el rey ejerce el mandato supremo de las Fuerzas Armadas de un modo honorífico y no de una manera efectiva, la cual corresponde al gobierno. La noción de mando supremo no corresponde a un poder de gestión, que sí se encuentra comprendido en el mando político, del que es titular el gobierno. Es decir, el rey es la máxima autoridad militar, pero se encuentra despropósito de mando efectivo. El rey y las relaciones internacionales. Por razón idéntica al supuesto anterior, parece conveniente incluir aquí esta función atribuida al monarca. Ahora bien, la participación del rey en las relaciones internacionales, teniendo en cuenta que es el gobierno el que dirige la política exterior del Estado, tiene diversas manifestaciones, partiendo de la posición que se le confiere en el artículo 56.1, como el más alto representante del Estado en las relaciones internacionales. En este sentido, el rey acredita a los embajadores y a otros representantes diplomáticos. El rey declara la guerra y la paz previa autorización de las Cortes Generales. El rey presenta su consentimiento para que el Estado pueda obligarse internacionalmente por medio de tratados, en relación con lo cual habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 94. Ahora bien, todas estas funciones son actos debidos, sin ningún margen de discrecionalidad. El rey y las comunidades autónomas. Funciones absolutamente regladas del monarca son, por un lado, su participación en el proceso configurador de las comunidades autónomas mediante la sanción de los estados de autonomía y la convocatoria de los referéndums autonómicos en su caso. Y, por otro lado, la función que se le atribuye de nombrar al presidente de la comunidad autónoma con el refrendo del presidente del gobierno. Por lo demás, cabe indicar que las leyes aprobadas por los parlamentos autonómicos son promulgadas en nombre del rey por los respectivos presidentes de las comunidades autónomas. Otras funciones. Además de las ya enumeradas, nuestra Constitución prevé otras dos funciones que son difícilmente encasillables en los apartados anteriores. Por un lado, el alto patronazgo de las Reales Academias, que debe ser considerado como una función en el ámbito cultural y de carácter meramente honorífico, debido al papel que desempeña la monarquía en el origen histórico de estas instituciones. También deben considerarse como funciones de este tipo todas aquellas en que se atribuye al rey la presidencia de reuniones culturales o científicas. Por otro lado, y en relación con el cuerpo electoral, corresponde al rey convocar a referéndum tanto en los supuestos de referéndum consultivo, constitucional como autonómico que realmente es ejercido por la persona legitimada, en este caso el presidente del gobierno, a quien corresponde refrendar tales actos. Punto 5. La responsabilidad del rey. Es una característica común a todos los jefes de Estado. Incluso en la mayoría de los regímenes republicanos, la inexistencia de responsabilidad política de estos.
En el caso de las monarquías, esta falta de responsabilidad es absoluta, extendiéndose también a los ámbitos civil y penal, sobre la base de los dos aforismos británicos de que el rey can do no wrong and cannot act alone. El hecho de la absoluta responsabilidad del rey exige como contrapartida el necesario referendo para dar validez a sus actos. Siguiendo esta tradición, el artículo 56.3 dispone que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. El refrendo es una institución típica del sistema parlamentario mediante el cual se autentifica el acto de un tercero y se asume la responsabilidad que a éste hubiera correspondido. El refrendo surge en los albores del sistema parlamentario, incluso hay manifestaciones anteriores a este como un límite de las facultades del monarca. A. Naturaleza del refrendo. Normalmente se trata de una firma que el titular legitimado pone junto a la del monarca, aunque caben, dependiendo de la función correspondiente, otras formas de manifestación del refrendo. Sobre la naturaleza del refrendo se ha pronunciado ya nuestra jurisprudencia constitucional en las sentencias 16/1984 y 5/1987. En esta última, tras indicar que cualquier forma de refrendo distinta de la establecida en el artículo 64 o amparada en él debe ser considerada inconstitucional, señala que esta institución se caracteriza por las siguientes notas. Los actos del rey, excepto los previstos en el artículo 65.2, deben ser siempre refrendados. La ausencia de refrendo implica la invalidez del acto. El refrendo debe hacerse en la forma prevista en el artículo 64. La autoridad refrendante asume la responsabilidad del acto del rey. B. Los sujetos legitimados para refrendar. Normalmente se trata de los miembros del gobierno. Nuestra Constitución establece a este respecto diversos supuestos. El supuesto general concibe al presidente del gobierno como titular legitimado para refrendar el acto del rey. Así pues, salvo que la Constitución o las leyes dispongan otra cosa, este será el titular legitimado. Como supuesto particular aparecen los ministros competentes especialmente en su respectiva esfera de actuación. Y como supuesto especial, nuestra Constitución contempla el refrendo del presidente del Congreso de los Diputados, que debe ser concebido más como un acto de autentificación que como un refrendo propiamente dicho. En dos supuestos, la propuesta del nombramiento del presidente del Gobierno y el supuesto de disolución prevista en el artículo 99. C. Los actos exentos de refrendo. Nuestra Constitución tan solo se refiere expresamente a un acto exento de refrendo, que es el nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de la Casa Real, que es un acto de total disposición del monarca. Cuestión está regulada por el decreto 2942/1975 del 25 de noviembre, por el que se crea la Casa de Su Majestad el Rey, y por el Real Decreto 464/1988 de 6 de mayo sobre reestructuración de la misma, posteriormente modificado por el RD Resolución 657/1990 del 25 de mayo y por el RD 1183 del 2006 del 13 de octubre y por el RD 990 del 2010 del 5 de agosto, que reestructura la Secretaría General y hace depender directamente del jefe de la Casa de Oficina de Intervención. Sobre su naturaleza ya se ha pronunciado nuestra jurisprudencia constitucional en la sentencia 112/1984, señalando que es una organización estatal, pero que no se inserta en ninguna de las administraciones públicas. También tendría este carácter, aunque expresamente no se haya establecido el supuesto contemplado en el artículo 65.1, que se refiere a la distribución del presupuesto que el rey recibe para el sostenimiento de su familia y casa. En otro orden de consideraciones, también hay que señalar como actos exentos de refrendo todos aquellos que el rey realiza como un ciudadano particular. D.
Los efectos del refrendo. Normalmente, se ha señalado que el efecto principal del refrendo consiste en una traslación de la responsabilidad por el acto del rey al titular legitimado para presentarlo. Así, el artículo 64.2 dispone que de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden. Un acto sin refrendo es un acto de carácter de validez. Quizás hubiera sido mejor señalar que un acto sin refrendo es un acto nulo. En sumo, el refrendo viene a significar una contrapartida al principio de responsabilidad del monarca, es decir, junto a la pérdida de responsabilidad se pierde también la capacidad de decisión política. Sin embargo, en la actualidad no es solamente el significado del refrendo, ya que mediante esta institución se designa hoy día una actuación de una determinada persona que formalmente se atribuye a otra, aunque el titular real del acto no es el que formalmente lo realiza, sino la persona que presta el refrendo al mismo. A esta regla general pueden existir excepciones. En nuestro caso, la más significativa es la propuesta del nombramiento del presidente del gobierno, que es un acto del rey y no de la persona que refrenda su actuación, en este caso el presidente del Congreso de los Diputados.